Era un día soleado, de esos que parecen diseñados para ser perfectos. Las risas de los niños flotaban en el aire, la música mágica sonaba en cada rincón y los colores brillantes del parque más famoso del mundo hacían que cualquiera olvidara, por un instante, los problemas de la vida real. Pero aquel día que parecía sacado de un sueño, se convirtió en una pesadilla que nunca terminaría. Porque dos niñas de apenas 8 años desaparecieron sin dejar rastro en Disney. Sus nombres eran Valeria y Sofía. Amigas inseparables desde el jardín de infancia. Sus padres habían decidido, casi como un pacto de amistad, llevarlas juntas a lo que llamaban el lugar más feliz de la tierra. Iban con mochilas pequeñas de colores, con sus cabellos recogidos en coletas, y esa mirada inocente que solo los niños tienen cuando están rodeados de fantasía. Nunca imaginaron que ese viaje sería recordado no por la alegría, sino por el misterio más aterrador que el parque había visto en décadas. Al principio, todo era normal. Fotos frente al castillo, juegos, helados derritiéndose al sol. Las niñas corrían tomadas de la mano, cantando canciones que apenas se entendían entre el bullicio. Sus padres, como cualquier familia, se turnaban para vigilarlas, creyendo que en un lugar como ese, la seguridad era absoluta. Nadie podía sospechar que el verdadero peligro acechaba, oculto entre la multitud. La última vez que las vieron juntas fue a las 3:27 de la madrugada de la tarde. El reloj marcaba la hora exacta en una de las cámaras del parque. Estaban paradas frente a un puesto de globos, riéndose de un payaso que hacía figuras con las manos. Apenas unos segundos después, cuando la madre de Sofía apartó la mirada para pagar unas botellas de agua, las niñas ya no estaban. Ni un grito, ni una señal, nada. Como si la tierra las hubiera tragado. El pánico fue inmediato. Primero los padres corrieron en círculos pensando que se habían escondido. Gritaron sus nombres con desesperación, convencidos de que aparecerían riendo detrás de algún arbusto. Pero no, la risa nunca llegó, solo el eco de su propia voz. La seguridad del parque fue alertada en cuestión de minutos. Las puertas se cerraron, los visitantes apenas lo notaron. Un protocolo silencioso, diseñado para evitar el caos, se activó en segundos. Pero en ese silencio, estaba el verdadero terror. Porque si habían cerrado todo, ¿cómo era posible que las niñas hubieran desaparecido sin dejar rastro? Las cámaras fueron revisadas una y otra vez. Allí estaban las niñas frente a los globos, y de pronto, nada. Como si hubieran sido borradas de la cinta. Como si alguien hubiera editado la realidad. Los guardias juraban que era imposible. Pero los padres, entre lágrimas, no entendían nada. Los rumores comenzaron a extenderse como fuego. Visitantes que decían haber visto a un hombre con gorra llevándose a dos pequeñas de la mano. Otros aseguraban haber escuchado un grito en uno de los baños. Había quienes murmuraban sobre túneles secretos bajo el parque, pasadizos que el público no conocía. Pero ninguna pista llevaba a un lugar concreto. Cada testimonio era una pieza que no encajaba. La policía llegó a las pocas horas, con perros rastreadores, helicópteros sobrevolando el lugar y una tensión que se podía cortar en el aire. El parque, que normalmente era música y luces, se había transformado en un escenario de miedo. Padres abrazando fuerte a sus hijos, turistas llorando, trabajadores con rostros pálidos. Nadie podía creer que algo así estuviera pasando justo allí, en ese sitio que prometía felicidad. Los agentes interrogaron a los empleados. Algunos dijeron que nunca habían visto a las niñas después de las 3:30 de la madrugada. Otros afirmaban haberlas visto correr hacia la zona de Piratas del Caribe. Pero cuando revisaron las grabaciones de esa atracción, no había ni rastro de ellas. Solo imágenes de familias disfrutando, ajenas a la tragedia que ocurría a metros de distancia. La investigación tomó un giro extraño cuando uno de los guardias reveló un detalle inquietante: en el sistema interno, había varios segundos de grabación que habían desaparecido. Archivos borrados, justo en el momento en que las niñas se desvanecían de la cámara. Alguien había manipulado las pruebas desde adentro. La prensa no tardó en enterarse. Titulares invadieron la televisión: 2 niñas desaparecidas en Disney. Los noticieros repetían una y otra vez las imágenes de Valeria y Sofía, con sonrisas congeladas en fotografías familiares. La opinión pública se dividía entre el horror y la incredulidad. ¿Cómo era posible que, en el lugar más vigilado del mundo, 2 pequeñas se hubieran esfumado sin dejar una sola pista?
Los padres, destrozados, dieron entrevistas, suplicando entre lágrimas que devolvieran a sus hijas. Las madres apenas podían hablar, sus voces quebradas resonaban como cuchillos en el corazón de todos los que escuchaban. Mientras tanto, los detectives comenzaban a explorar hipótesis oscuras, trata de personas, redes criminales internacionales, incluso teorías de empleados corruptos dentro del parque. Pero había algo más, algo que pocos querían mencionar en voz alta. Testigos aseguraban haber visto a un personaje disfrazado, uno que no estaba en el horario oficial de apariciones. Un hombre alto, vestido con una botarga de Mickey antigua, descolorida, caminando con pasos extraños cerca del área donde las niñas fueron vistas por última vez. Cuando los investigadores preguntaron a la administración, nadie supo explicar de qué se trataba. Ningún trabajador reconocía ese traje. Y sin embargo, varios visitantes lo describieron de la misma manera. Las horas se convirtieron en días. El parque reabrió, con una sonrisa forzada, intentando ocultar la sombra del misterio. Pero los padres, ellos no podían sonreír. Pegaron carteles con las fotos de Valeria y Sofía en cada esquina, rogaron a las autoridades que no abandonaran la búsqueda. Y aún así, el tiempo pasaba. Con el pasar de las semanas, las teorías crecieron como monstruos en la oscuridad. Algunos hablaban de túneles secretos usados en la construcción del parque, otros de oscuros rituales ocultos tras la fachada de felicidad. Había quienes decían que el parque era con de historias silenciadas, desapariciones nunca contadas. Lo único cierto era que dos familias quedaron rotas para siempre, dos niñas que fueron al lugar más feliz del mundo y nunca regresaron. Y mientras tanto, cada visitante que hoy cruza esas puertas sonríe para las fotos, ríe en las montañas rusas y cree estar seguro, sin imaginar que en algún rincón del parque, aún resuenan los pasos pequeños de Valeria y Sofía, buscando una salida que encontraron. Porque a veces, incluso en los lugares más iluminados, la oscuridad se esconde justo detrás de la sonrisa más brillante. La historia de Valeria y Sofía es un recordatorio de lo frágil que es la inocencia. Nos enseña que la seguridad absoluta no existe, y que en cualquier momento, incluso en medio de la multitud más alegre, la tragedia puede golpear sin previo aviso. La pregunta que aún retumba en cada rincón de ese parque es simple y aterradora. ¿Dónde están las niñas? Y lo más inquietante, ¿quién las hizo desaparecer?